Démosle un fuerte aplauso, por favor, para comenzar su presentación. Muy buenas tardes a todos. Una vez más, gracias al instituto, a los organizadores, etcétera, por esta oportunidad. El tema, la educación digital en apoyo a la modalidad educativa presencial, surge en la Universidad de Guayaquil por la necesidad de atender a las capacitaciones CETEC que necesita la entidad. Esto surge dentro del programa de investigación, reactivación del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales. Algo que en la universidad no se ha llevado hasta este proyecto. Surge como socialización de la evaluación de riesgos, establecimiento, metas y plan de implementación de un fondo competitivo de investigación. En la Universidad de Guayaquil hay un porcentaje X que se le llama Fondo Competitivo de Investigación para el desarrollo de la investigación dentro de la universidad. Y obviamente fue avalizado por el Vicerrectorado de Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es atender la necesidad de capacitar en el área de seguridad y salud ocupacional. Fíjense este campo, ¿no? Que tiene que ver, si cabe la expresión, el área industrial en el fondo de la universidad. En este caso, también eso va a surgir siempre en cualquier ente educativo. Y obviamente, ¿qué significa? Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales. Pero, ojo, en este caso, en un ente educativo, es para el personal administrativo y docente. Entonces, ¿qué entró en juego aquí? Que se tuvo que analizar cómo capacitar. Entonces, la tecnología se la tenía que aplicar. Se me quedó perdón. Fíjense, el CETET, que se creó el 17 de marzo del 2011, ya, bajo el registro 406, ¿ok? Ante la situación de la capacitación, la universidad se encontró con esto. Que el personal administrativo y docente, me faltó la parte docente, actúa en total al momento entre 5.000 y 6.000 personas. Entonces es un alto número. ¿Ya? Y a su vez, en general, hasta el momento, hay 18 unidades académicas y 10 unidades administrativas. Se espera, pues, que surja un número menor de 18 a 10 unidades o inclusive 9 unidades académicas. Sí. Y docente. Sí, correcto. Toda la razón. Ahí me faltó explicar eso. La edad promedio hasta este año está estimada en 47 años de edad promedio. Antes estaba más alta. Al momento, porque ha entrado gente más joven, es que la edad promedio al momento está en 47. Estas capacitaciones deben de empezar en el semestre actual. Como es de conocimiento público, esto no arrancó a fines del semestre pasado por las situaciones que está pasando en la entidad. Ahora viene la pregunta, ¿cómo llevar a cabo esta capacitación? Fíjense esta parte que la Comisión Europea menciona. La educación y la formación son las mejores inversiones en el futuro de Europa. La tecnología digital, fíjense, la tecnología digital enriquece el aprendizaje de diferentes maneras y ofrece unas oportunidades de aprendizaje que deben estar al alcance de todos, da acceso a un gran caudal de información y recursos. Entonces, como hay capacitaciones para personal administrativo y docente, pues comprenderán ustedes que los programas, vamos a ponerle la palabra asignaturas, pero en realidad son módulos de formación. Entonces es muy variado.
Pero dado el número, imagínense la cantidad de docentes que se necesita. La integración de toda capacitación con la tecnología digital debe aplicarse. Obvio. Entonces el asunto es ¿qué? ¿Cómo? Ante esa situación es que el aprendizaje electrónico, en este caso, el aprendizaje electrónico es el que se va a aplicar. ¿Pero por qué? Porque el aprendizaje electrónico ofrece interactividad, flexibilidad, escalabilidad y estandarización. Fíjense, interactividad, es decir, docente-estudiante, entre docentes, entre autoridades y docentes, etcétera, todos. Flexibilidad, es decir, no puede todas las capacitaciones estar en un modo estrictamente presencial. Entonces, habrá capacitaciones que tendrán que ser semipresencial. Y en algunos casos va a darse que sean en línea totalmente. ¿Por qué? Por dificultades de horario, de lugares, de inclusive disposiciones de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? La escalabilidad. Sucede que estos módulos a su vez van teniendo niveles. Entonces, se necesita una herramienta que permita, terminé el primero, voy a ir al segundo y así continuamente. Y la estandarización. Pues bueno, si ustedes observan, la edad promedio es 47 y indiscutiblemente significa que hay gente mayor. Entonces, ante esa situación, se pensó en que tiene que ver alguna situación que ayude a cómo las personas mayores han venido formándose. En pocas palabras, la enseñanza tradicional, pero tratar de acoplarlo a esta situación. Por eso es que se consideró la presencia de Internet en la universidad. La universidad al momento tiene un centro de datos que es 365 días, 24/7, pero es un centro de datos, es decir, en la universidad. Pero indiscutiblemente, los que conocen la universidad, hay ciertos sectores donde hay dificultades de señal, etcétera. Entonces, todo eso entra en juego para ver en qué momento el trabajador, entendiéndose docente o personal administrativo y los trabajadores en general de servicio, por ejemplo, también, porque ellos también van a ser capacitados, a la final ellos tendrán que estar en los laboratorios, por decir un caso, en las facultades, a la final desde su casa, etcétera. Por eso es que aquí, fíjense, al aplicar el paradigma de la educación digital, fíjense que Telefónica ya lo dice en el 2015. Los expertos coinciden en afirmar que el modelo educativo actual está desfasado para la era digital. El fracaso escolar o el desajuste con el mercado laboral parecen corroborarlo. Se impone, por tanto, un nuevo paradigma. O sea, conclusión, no podíamos quedarnos en una enseñanza tradicional. Bien, esto está aquí por si acaso, que ha venido del tiempo, ¿no? Surgió de lo que se conoce por si en el mundo educativo informático, la enseñanza empresarial electrónica. Había un comentario en la parte inferior, es que la idea tampoco es ser tecnocentrista, ¿no? Es decir, estrictamente tecnología, no. Hay que manejar si cabe la expresión, un mix, lo que se conoce en educación como un híbrido, ¿ya? Entonces, pero esto, ¿cómo va a hacérselo? ¿Cómo? Indiscutiblemente hay que hacer estadística, hay que hacer encuestas, y hay que armar lo que se conoce como PLE y PLN. PLE viene de Personal Learning Environment y Personal Network. ¿Qué es esto? En el PLE, personal, es decir, lo personal. Lo que la persona lleve, anotes, sketches, documentos, aplicaciones, cualquier herramienta. Por ejemplo, el correo electrónico. Mire, yo tengo mi Hotmail. Yo tengo mi Gmail. Mire, yo he hecho mi documentito en Word. Ok. Entonces, eso, en estas capacitaciones, obviamente tendrá que haber una inducción para que el trabajador pueda utilizar las herramientas tecnológicas, tanto locales se refiere a la computadora, y las que va estableciendo en red. Entonces, eso que está ahí, tiene que llevarlo a redes. Esta gráfica, por eso, interpreta redes. Entonces, sucede. El trabajador siempre va a buscar información, va a organizarla, va a colaborar, va a publicar, si es que en un momento dado llega a utilizar blogs, por ejemplo, y va a crear. Pero ¿cómo comunica? Ahí es cuando comienza a armar esas redes.
Por eso es que aquí ustedes ven, por ejemplo, el Moodle, ven Edmodo, ¿ya? Y Blogger, como ven acá. Ahora, no son las únicas herramientas, ¿no? Entonces, estas herramientas, ¿cómo se las va a descubrir? A través de una encuesta digital que se haga con los trabajadores a medida que vayan a ir capacitándose en su momento. El Moodle. Voy a permitirme leer estas palabras. Al utilizar la plataforma Moodle como herramienta para el aprendizaje, fíjense, constructivista. Miran, constructivista, sí, Moodle. Ojo, Moodle fue hecho desde sus inicios bajo el constructivismo social. Tiene aprendizaje significativo, colaborativo, autónomo, ¿ya? Tiene este bagaje de aprendizajes. Todo depende de quién, del tutor. Entonces, los educandos tienen la oportunidad de ampliar su experiencia. ¿Por qué? Porque puede haber intercambio. Depende de las actividades que también el tutor le ponga. Esta tecnología le ofrece opciones para lograr que el aula tradicional se convierta en un nuevo espacio en donde tienen a su disposición actividades innovadoras de carácter colaborativo y con aspectos creativos. Siempre enfatizando para hacerlos pensar, reflexionar, investigar, estudiar y comprender. Entonces, Moodle, ¿qué tiene? Moodle como tal permite, mediante actividades y recursos, fíjese, a través de los recursos, los contenidos, o sea, los contenidos de los módulos que se vayan a dictar. Entonces, estos recursos pueden ser páginas de texto, directorios, páginas web, etiquetas, etcétera. Actividades, lecciones, wiki, blog, tareas, etcétera, etcétera. Entonces, la herramienta, que es una de las más utilizadas en el mundo, pues es probada ya. Ahora, fíjese también lo interesante, porque tanto el tutor que vaya a dar el módulo como el estudiante trabajador, si queremos decirlo al revés, trabajador estudiante, ¿qué pasa? Hay que crear material. Entonces, este material, fíjese, desde el punto de vista de la intención didáctica, se pueden diseñar materiales para exposición de contenido. Es decir, el tutor que va a dar el módulo tiene el cómo le presento esta parte de este libro, el cómo le pongo este video, el cómo le comparto a los estudiantes en este rato, cómo podemos conversar a la vez. Eso se lo soluciona el Moodle. Y ahí dice, por eso, se pueden diseñar para exposición de contenido, para plantear actividades de enseñanza-aprendizaje, o bien para integrar en un mismo objeto educativo ambas cuestiones, dando lugar a las que lo denominamos materiales integrados. Entonces, todo ese espacio, por ejemplo, nosotros en un WhatsApp, ya estamos interactuando. Mediante esta interacción podemos integrar más recursos en el mismo lugar. Y aquí viene un tema también. Esto es importante en este caso, es que se debe respetar la autoría. Es decir, ojo, no debe de cogerse algo sin respeto a la autoría de alguien. Bien, entonces, fíjense, el modelo híbrido, ¿qué quiere decir? El presencial combinado con lo virtual. A eso se refiere con el modelo híbrido. Y aquí es donde, para poder el tutor, el que va a dar un módulo X, él deberá de tener ya la información de los estilos de aprendizaje de sus estudiantes, es decir, cómo aprenden, porque el cómo aprende le va a llevar al tutor a establecer las metodologías educativas que necesitare. ¿Por qué? Porque el tutor le va a orientar a no perder el tiempo en el aprendizaje que se necesita. Miren, al establecerse, porque ya está establecido a través de CETEC, los cursos ya están categorizados. Por tanto, estos cursos se le debe aplicar el paradigma. Estos contenidos deben de obedecer, obviamente, una enseñanza programática, pero esa enseñanza programática debe de estar combinada con los ambientes de aprendizaje. Por tanto, Moodle garantiza este proceso. ¿Por qué? Porque va a poder trabajar colaborativamente, autónomamente y
Fíjese, todo estudiante iniciante debería ser evaluado previo a la toma de los cursos que tome, el que sea. Entrar por primera vez, ahí debe de ser evaluado. Luego, fíjese, es recomendable realizar la encuesta digital. La encuesta digital, por si acaso, es sus cuentas de correo. Si tiene cuentas de correo, si tiene cuentas en redes sociales, si tiene cuentas en publicaciones científicas, es decir, en pocas palabras, autores. Si tiene también cuentas en tipo Moodle en algunos lugares, ¿ya? Porque los actos didácticos que los tutores, fíjense, empleen en modalidad presencial estarán respaldados con los contenidos. O sea, aquí el tema no es que el tutor puede ir a la ciega a poner un contenido porque tiene que ponerlo. El asunto es cómo lo ponga para que se aprenda. Son dos cosas diferentes. Y por último, la evaluación se recomienda que quede a potestad del tutor. ¿Por qué? Porque él, en base a su proceso educativo, cómo evaluó el estilo de aprendizaje, cómo desarrolló la asignatura o el módulo, como querramos decirlo, él sabe qué en realidad ocurrió con sus estudiantes. Porque indiscutiblemente los contenidos de CETEC no se los puede cambiar. Esos contenidos hay que darlos. Bueno, he querido resumir todo en esto para no ocasionar más distracción. No sé si tienen alguna inquietud. ¿Ya? ¿Alguna inquietud? Buenas tardes. Sí. Bueno, gracias por la conferencia. Me parece interesante justamente tocar un poco el tema de lo que es o de la situación en estos momentos que atraviesa la Universidad de Guayaquil. En el trabajo que usted ha hecho es de investigación, ¿verdad? Porque lo que escuchábamos, datos estadísticos de acuerdo a la edad, porcentajes que se sacó, fue en base a una investigación que se hizo para poder hacer la ponencia. Usted habla justamente de lo que es cómo hacer la capacitación a docentes, personal administrativo, todo el tipo de personal que existe dentro de la universidad. Todo trabajador. Que implica entre 5,000 y 6,000 personas. Al momento. Hasta el momento, 5,000 o 6,000 personas. Aquí viene mi inquietud. ¿Cómo hacer esa evaluación o esa capacitación, incluido el número de estudiantes? ¿Dentro de esos 5,000 no, estaban? Estudiantes no. Ellos son es todos los trabajadores. Entonces, esos 5,000 personas, ¿cómo distribuirlas para que sean capacitados de acuerdo al trabajo o al lugar de trabajo que tienen dentro de su desempeño administrativo, docente? ¿Cómo lo distribuyen allí? Sí, justamente esa era una de las cosas que más llevó a que se utilice Moodle. Porque lo que se va a buscar en primera instancia es presencial para ciertos casos. Hay casos donde son estrictamente presencial. Y hay casos en donde se puede hacer semipresencial. Y habrá casos que sean absolutamente virtual, es decir, en línea, que no significa, a ver, vean lo que hagan. No, es también un tutor que tendrá que estar presente. Pero indiscutiblemente no puede haber simultaneidad de todas las facultades. En pocas palabras, estoy hablando de un proceso de escalabilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay facultades que son más grandes que otras. Hay facultades pequeñas, por decir un nombre, agraria. ¿Ya? Pero, ¿cuál es el otro tema? De acuerdo a los módulos que exige CETEC, ¿ya? Esos módulos no es que van a recibir todo el mundo, son dirigidos. Entonces, hay módulos que le corresponde estrictamente a autoridades. Por tanto, no lo va a recibir un docente. ¿Ya? Hay módulos que son exclusivamente para el personal de los laboratorios de computadoras, por decirle un caso. Eso es exclusivamente para ellos. Entonces, dependiendo los módulos, ¿ya? Dependiendo de los niveles, es que se va a ir estableciendo la escalabilidad. ¿Por qué se excluye a los estudiantes? ¿O por qué se le hace otro tipo de evaluación a los estudiantes? Es que CETEC se preocupa del trabajador. Por eso es que, ya me va al principio, no sé si se puede.
Al principio por eso está la parte, ahí veamos, ok. En el área de seguridad y salud ocupacional. Es el trabajador. ¿Captado ahí la idea? El estudiante, en cambio, es otro espacio. Esa es otra cosa. ¿Ok? ¿Algún otro inquieto? Sí, profe. Quizás no haya plomo, pero quiero salir de la duda, ya que usted conoce el área. Partiendo de la premisa de la existencia de las universidades, son los alumnos, porque si hubieran profesores, personal administrativo y no hubieran estudiantes, sería cualquier cosa menos universidad. Mi pregunta va al grano. Al haber entre personal administrativo, docentes y personal de servicio, el tanto de 6.000 con relación al número de estudiantes, ¿guarda el perfecto equilibrio? ¿Hay un desfase o estamos en el nivel del punto de equilibrio óptimo? Quería saber. Con los estudiantes. Sí, el personal administrativo, docentes y de servicio con relación a los estudiantes. ¿Guardamos el equilibrio perfecto en la Universidad de Guayaquil o hay un desfase? Yo observo que hay un desfase. Con relación a los estudiantes. ¿Por qué? Debería de haber más. Es que ahí viene el otro tema. El problema es que ahorita, con la serie de cambios que se avisoran, como a su vez, como se conoce, hay facultades que van a salir. Hay facultades que salen. No hay, salen. Entonces, eso va a ir variando. Entonces, por eso dije en la exposición, al momento. ¿Ya? Entonces, eso hace que se vaya a priorizar, por eso dije la escalabilidad, las que se suponen son facultades que quedan. Pero eso está supeditado ahora a las circunstancias que la universidad está viviendo. ¿Por qué? Porque va a haber una revisión total. Va a haber una revisión total para saber cuál es el verdadero número de estudiantes, no solo en toda la universidad, sino en facultad, por carrera, etcétera. O sea, hay una serie de cosas. ¿Ya? Por eso es que dije que la parte de los estudiantes en el fondo es un punto aparte. Lo que sí está claro, que el trabajador de la universidad tiene que recibir obligatoriamente esto. O sea, la universidad no lo puede obviar ya no lo puede omitir. Es decir, tiene que arrancarlo, porque es ley. ¿Por qué le decía? Porque conozco trabajadores, obreros, que en su contrato tienen las características de obreros, pero trabajan en área administrativa, son muy capaces. Conocemos que en la Universidad de Guayaquil, con el título de trabajador, hay ingenieros, hay abogados, hay personas con doble título y en su contrato o en su nombramiento tienen de obreros. Ya. Sí. Entonces, eso lo conocemos. Como también conozco personas de laboratorio que ya tienen título docente. Así es. O sea, eso es parte de esa revisión que tiene que considerarse cuando venga la capacitación. O sea, ahí va a haber una serie de cosas que van a ir surgiendo. O sea, porque no se puede omitir, es decir, no puede decir no lo veo, no. Ya, gracias, esa era la pregunta. Okay. ¿Tiene cada persona, cada trabajador, cada área administrativa? No es por ese lado. Lo que pasa es que esto que está aquí le lleva a la universidad a atender la seguridad y la salud. Es, por eso que dije, no lo puede omitir. Eso es ley. No, de ley que van a hacer esa capacitación. Sí, pero mi inquietud es, si una vez que se hace la capacitación a todo el personal que incluyen más de 6.000 personas, se va a determinar con esto, o por lo menos sacar unas estadísticas de qué personal realmente debería estar en el área administrativa, qué personal debería estar en el área como obrero, cuáles son los docentes, a eso me refiero. Sí, pero ahí viene algo que no soy autorizado, ni aún sabiéndolo, ojo,
si eso va a ser así. Lo que sé es que esa estadística va a salir ahí. ¿Por qué? Porque se va a pedir información, obviamente. Y ahí es donde se va a cruzar información. Porque, a ver, el señor de laboratorio, sí, seguridad. No, también es salud. Porque por decir un caso, imaginémonos que estamos en el laboratorio. Si el encargado del laboratorio no se preocupa de la estática del laboratorio, ya sería responsabilidad neta de él. Pero la estática, por ejemplo, es una de las cuestiones que se descuiden en las instalaciones de redes y etcétera. Por poner un caso suave. ¿Ya? Es decir, el cómo contribuir a la seguridad de la salud es algo que ya nadie lo puede quitar. Y el número de la universidad es muy grande, es la universidad más grande del país, pues, ¿no? ¿Con otra inquietud? Ok, muchas gracias. Gracias a la participación del